Bueno, voy a ponerles un video que ahorita está un caso de un emprendimiento que realmente debemos de aprender. Usted, creo que lo comenté ayer en la clase, no lo sé, el caso Sí, de sí. Gastón Acurio en Qatar con su restaurante y que está brillando. Impresionante este restaurante, La Mar, acá, está el Tirri acá, muy elegante, para mí le sacó varios cuerpos a todos. La elegancia del Tirri, es una noche así, está Lolo, enfoca, mirá, miren lo que es esto, por favor. Miren esto, divino, divino todo acá, el centro de Qatar que se ve allá, esto es impresionante, increíble. Eso en todos los edificios, estamos en La Mar. Ustedes se Restaurante imaginan, peruano, hace de 2 Gastón Acurio, que años es un genio total, apostó. al que sigo en Instagram, por supuesto. Pero mira, allá, ¿no? Miren lo que es esto. Es el Hotel Intercontinental y el restaurante. Vamos a contar. Tremendo, tremendo. Esta Doha. Restaurante La Mar en Doha. Ustedes se imaginan, hace 2 años, cuando estaba que Perú tal vez iba. Tirri me prestó los anteojos. Está rico el que está comiendo Lolo. Un moluco se pega. El arroz también. No, ese es el percebe. No, ¿cómo me quedan los anteojos que me prestó el Tirri? Los argentinos no comen arroz. Perdón, está llegando. No, que viene un barco. Perdón, viene un barco caminando a la mesa. No, José. No, perdón. No, José, es tremendo esto. Esto es una cosa increíble. No. De parte de Gastón. Una chalana peruana, Sí. postres, fruta picada y pay de limón con torta de chocolate que es muy buena. Muchísimas gracias, José. Gracias. Un aplauso acá para el chef. Acá. Muchas gracias, José. Gracias a Gastón. A Gastón Acurio, el número 1 de Latinoamérica, diríamos. Muchas gracias. Riquísima la comida. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, muy bien. Gracias, José. Gracias. Bueno, tremendo acá en La Mar. Gracias. Su restaurante La Mar. ¿Se imaginan ustedes ese carácter emprendedor? No arriesgar. Bueno, él tiene un restaurante en Santiago, en Nueva York, en Londres, pero arriesgar ir a los países árabes, donde hay otra cultura, comen totalmente diferente, y claro, comen comida marina. Entonces, para los peruanos, comenzar a estudiar qué pescado se parece al sabor que nos permita hacer un ceviche, por ejemplo, o los sabores peruanos, porque yo les digo, una vez intenté hacer un ceviche en Nueva York con un pescado, el primero que encontré, y qué horrible, no tenía, ¡ay, era espantoso! Una carne extraña, totalmente extraña, y era un pescado que tenía la pinta que parecía algo que nosotros conocemos, pero nada que ver, porque los pescados son así, ¿no? Es como el pescado chileno que viene acá, la corvina chilena que viene acá, que maluca, ¿no? En el mismo Chile los pescados son horribles, espantosos. Y entonces este señor pues hace con sus chefs todo el trabajo de conocer los recursos que hay en la zona para poder adaptarlos a la cocina peruana y obtener el sabor que más o menos conocemos nosotros. Y entonces haber llegado hace 2 años, establecerse. Mejor los escucho porque me arde mi garganta. Ingeniera, disculpe, mi equipo ya se encuentra listo. ¿Podemos empezar? Por favor, adelante. Ok.
9 participantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ujú. Ok, continuamos en el punto que nos quedamos ayer, ¿verdad? Sí, sí, disculpe, mi micro estaba apagado. ¿Podemos continuar? A ver, O bueno, adelante. podemos empezar. No sé si se logra visualizar la pantalla. Sí, está todo bien. Está todo. Ok, entonces, en ese caso le cedo la palabra a mi compañero, John, por favor. Ya. ¿Dónde se quedaron ayer? Bueno, primeramente, buenas tardes, profesora, compañeros. Tengan ustedes un saludo cordial. Bueno, en esta ocasión me toca exponer una parte de la realidad nacional de nuestro país, el cual me ha tocado exponer sobre la informalidad que hay en nuestro país. Ah, ayer nos quedamos en el estado. Iban a hablar. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de informalidad, generalmente nos referimos al Eh, mucha gente en el Perú tiene la necesidad de trabajar para sustentar a su familia, ¿verdad? Y ya que en el país no hay muchos empleos o tal vez no, el Estado no sustenta, ¿no? a esa población. Y justamente, ¿no? Nace la informalidad, del cual un ejemplo de eso es cuando vemos por las calles, ¿no? Cuando la gente está vendiendo eh, fruta por las calles, verdura por las calles, o ropa por las calles, ¿no? Nos referimos a la informalidad exactamente a ese tipo de negocios, ¿no? Y bueno, y cuando nos referimos a la informalidad, es un problema que viene desde hace décadas, no es algo nuevo. Es un problema el cual en el Perú lleva muchos años y el gobierno no toma medidas para solucionar este problema. Por el contrario, este problema sigue creciendo. Cada día aumenta más esto, ¿no? Aumenta más las tiendas informales, el negocio ambulatorio, ¿no? Los comerciantes ambulantes. Todo esto, ¿no? Se resume a la informalidad que hay en nuestro país. Por ejemplo, cuando quieres movilizarte, ¿no? Con una empresa de transportes, es común, ¿no? Cuando estás sentado viajando a tu destino, que un vendedor informal se suba al carro, ¿no? Para ofrecerte algún producto y contándote, ¿no? Una anécdota de algún tema delicado, ¿no? Eso también sería un ejemplo de informalidad que hay en nuestro país, ¿no? Bien, siguiente PPT. Bien, acá tenemos, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, lo que busca es reducir la informalidad bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Nos dice que reducir la informalidad incrementaría la productividad de las empresas peruanas. Bueno, esto lo afirman exministros en un foro virtual organizado justamente por este ministerio, ¿no? Bueno, básicamente en este foro lo que se trató fue hablar, ¿no? Sobre proponer ideas, soluciones para reducir la informalidad. Y justamente, ¿no? Al reducir la informalidad, la productividad de las empresas aumenta. Esto debido a que, supongamos que una persona va a preferir obviamente comprar lo más barato, ¿no? Y obviamente lo más barato
a estar en la calle. Supongamos que alguien quiere comprar un polo, ¿no? Que en una tienda lo encuentra a unos 100 soles, pero si va a la calle, el mismo polo lo encuentra a 50 soles o quizás menos, ¿no? Y justamente esto reduce la productividad de las empresas. Pero también hay que darnos cuenta que las empresas, o sea, pagan un local, ¿no? En cambio, cuando hablamos de tiendas informales, no pagan un local, los dueños de estas tiendas utilizan las calles como locales de venta, ¿no? Y justamente todos estos problemas fueron hablados, ¿no? En este foro virtual y, y a estos exministros se propusieron a reducir la informalidad. Siguiente PPT. ¿Cómo solucionar la informalidad en el comercio informal? Bueno, esta es una pregunta la cual es muy debatible, ¿no? Justamente acá tenemos un pequeño video, el cual me gustaría que lo vean para que entiendan, ¿no? Cómo solucionar este problema. Disculpe, compañero Víctor, no sé si seré solo yo, pero es que no se puede escuchar la presentación. Ajá. Quizás si puedes compartir tu pantalla con el sonido, sería genial. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con ellos? Esto ya se ha convertido en un problema social. Vamos a analizar este tema con Martín de Acevedo, que es el presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal y que ya está con nosotros a través de una videoconferencia. Vamos a verlo, Martín, ya lo vemos ahí. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carlos, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos de ATV+, tengan ustedes muy buenas tardes. Este es un problema social, el de los ambulantes, que parece no tener solución, ¿no? Ya la gente está desesperada, los ahorros se acabaron, los que vivían el día a día tampoco tienen ya más recursos y están en la disyuntiva entre arriesgarse al contagio o morir de hambre en sus viviendas. Es así de claro. Sí, ciertamente. Mire, el comercio informal en la actualidad, habida cuenta la pandemia del COVID, se ha convertido en lo más, digamos, lo más delicado en las semanas. Y hay que partir de la premisa de que hay varios actores que luego voy a proponer, se los debe juntar en una mesa de trabajo. Los primeros son 3 tipos de ambulantes. El que siempre era comerciante ambulante, el que es formal y no puede abrir hasta la fecha porque no está en la fase o en la etapa correspondiente, aunque algunos de ellos, como en el caso de Gamarra y otros emporios comerciales, están entrando en la semana de negociación y creo que si cumplen hoy día unos requisitos con Produce y con el MINSA, mañana podrían estar funcionando. Ahí también vamos a explicar el tema. Y finalmente tenemos a los que han perdido su trabajo y se han convertido de la noche a la mañana en comerciantes informales. Todos estos 3 tipos de ambulantes deberían tener sus representantes, algunos tienen, porque en la medida en que la Municipalidad de La Victoria, por ejemplo, cobraba el CISA, tiene ahí ambulantes a quienes reconoce un padrón que debe actualizarlo, y ahí tenemos también a la autoridad municipal. Y también tiene que intervenir el gobierno nacional a través del MINSA y de Produce, con la finalidad de no solamente tratar de hacer correr a estos ambulantes o considerarlos un peligro para el contagio, sino al contrario, llamarlos a través de la autoridad municipal, saber al empadronarlos cuántos son, quiénes son y en qué rubros están y en qué zonas de la ciudad, del distrito, de la provincia, en el Perú, se ubican estos comerciantes ambulantes y finalmente a partir de ahí poder generar lo que el propio gobierno y en su momento gobierno nacional ha tratado de implementar.
los mercados itinerantes. Y de hecho ya hay, a propósito de sugerencias nuestras, en los parques zonales, a partir de la intermediación del alcalde de Lima, en el caso de Lima también sería un personaje o un actor importante, en los parques zonales en donde se está comenzando a ubicar, decía él ayer y antes de ayer, 350, entre los que son de esta protesta que están entre Gamarra y el centro de Lima y la avenida Grau, y de los que en el propio San Juan, en el Parque Zonal Huayna Cápac, que además son 14 parques zonales, suficiente espacio en Lima Metropolitana, otros tantos he visto también en las Malvinas, tratando de reubicarlos. Ahí hay un problema con los que ya estaban como comerciantes, exigiéndoles, y que a quienes se les ha exigido bastante formalidad. Todos esos temas y esos actores deben sentarse en una mesa camino a la solución definitiva, porque el desorden genera más peligro, genera más contaminación y por supuesto va a generar más enfermos, más pandemia y más probablemente, y Dios quiera que así no sea, más fallecidos. Sí, el problema, Martín, es que como siempre en nuestro país tenemos que tocar estos temas cuando el incendio ya está consumiendo la casa, ¿no es cierto? Bueno hubiera sido que estas negociaciones y estas mesas de trabajo se den desde el inicio, preveyendo que esta situación se iba a dar ya cuando llegábamos pues 15, 20, 30 días de confinamiento, ¿no? Juan Carlos, la cosa es bien sencilla. El gobierno nacional debe darse cuenta quién es la autoridad competente de determinados brotes y brotes o focos de infecciosos, de la pandemia. En el caso del comercio ambulatorio, como en su momento los bancos, como en su momento el transporte, como en su momento los mercados, en el caso del comercio ambulatorio es la autoridad municipal la que está en la ley orgánica, la provincial que norma y la distrital que fiscaliza. Con ellos en la mesa de trabajo desde un principio y no tratando de imponerles a los mercados itinerantes a partir de representantes y miembros bien intencionados probablemente, pero con desconocimiento de lo que realmente cada distrito tiene en su desarrollo del comercio ambulatorio, varía según la naturaleza de la propia ciudad. ¿Y sientes, Martín, que las autoridades locales, las municipalidades, las municipales sobre todo, han dado la talla en esta pandemia? No se les ha convocado del todo en este tema, no confundir otras cosas que se les había encargado y delegado, como por ejemplo el reparto de las canastas, ese tipo de cosas donde sí hubo fallas. Bueno, no prever en cada jurisdicción, por ejemplo, el tema de los mercados, que también fue un tema escandaloso, y verlo ya 60 días después de iniciado el estado de emergencia es un poco de retraso también, ¿no? Y no estar al tanto de lo que ocurre en tu jurisdicción. No, ciertamente, pero ocurre de la mano con algo que pasó para todos. De un momento a otro, todos entramos en la cuarentena, llegó la pandemia, el mundo y la vida cambió y casi todos los trabajadores, el 90% de los trabajadores del Estado, o sea, de los trabajadores del sector público, entre ellos los trabajadores de las municipalidades, se han ido a sus casas, Juan Carlos, y están en sus casas, se han quedado y han regresado poco a poco los gerentes, el gerente municipal, algunas gerencias y el alcalde. Entonces, ahora que se sabe que se enfrenta este problema, y como fue en el caso de los mercados, hay que tomar el toro por las astas y asumir con Produce, con el MINSA, con el Ministerio de Defensa, que también está en la materia, y con el Ministerio de Interior, con estos 4 sectores, una mesa de trabajo, un reordenamiento de ello, que no va a haber mejor autoridad que la autoridad local, distrital sobre todo, que sepa cuántos ambulantes tenía, cuántos tiene ahora y de dónde han provenido los que se han incrementado y en dónde se los puede ubicar de acuerdo con el giro, con la naturaleza, con la predisposición que muestren también a través de sus dirigentes, porque muchos de ellos están organizados y tienen dirigentes. Y obviamente no hay que perder de vista un último detalle antes que termine la entrevista, Juan Carlos. La bioseguridad, la salubridad y la salud es una competencia también municipal en su momento de fiscalización y que estaba en manos de los gobiernos locales, pero aquí ha pasado en gran parte al MINSA, porque como ente rector nacional está dando una serie de normas, protocolos, instructivos, etcétera, que deben ser recogidos por las municipalidades y mediante ordenanzas, las que tienen sobre comercio ambulatorio, mejorarlas e incrementarlas respecto de qué tipo se va a permitir, dónde se va a permitir,
cuáles son las infracciones que ahora pueden cometer a partir de la bioseguridad, el distanciamiento, por ejemplo, entre los propios comerciantes, entre los que van a los consumidores, que somos nosotros. Todo eso debe estar normado, la forma como se va a atender, qué aforo va a tener, todo eso ha cambiado y todo tiene que ser regulado en una ordenanza que reglamente y encamine a cada una de las 1.874 municipalidades del país, de las cuales 1.637 son distritales, a una nueva reglamentación en base a lo ya recibido por el ente rector del MINSA en materia de bioseguridad, salud y salubridad. Una última antes de cerrar la entrevista. Tú habías hecho la división de las características de los ambulantes entre los que siempre han sido ambulantes, los que son comerciantes que tienen sus tiendas, sus establecimientos cerrados y han tenido que salir, y aquellos que se dedicaban a otra cosa, por ejemplo, en servicios que también están cerrados ahora y han perdido el empleo y han tenido que pasar al sistema de venta ambulatoria. ¿El tratamiento es distinto para estas tres características distintas de ambulantes o se puede trabajar como un todo? Ese es el universo real, ciertamente. El que era ambulante toda su vida, comerciante informal, el que no puede abrir ahora y va a abrir dentro de poco en alguna de estas etapas o fases que ha diseñado el gobierno nacional, y el que ha perdido su trabajo, que probablemente dentro de unos meses, no sé, a mediano plazo, a largo plazo, recuperará su trabajo. Ese es el universo, pero la división tendría que ser entre aquellos que aparecen registrados en la municipalidad distrital, donde se ha registrado y donde se les cobraba el famoso SISA, que es un impuesto que pagaban los ambulantes para que la zona en donde ellos obtuvieron una ubicación dentro del espacio público de la ciudad se mantenga limpia, y en efecto limpiaban las municipalidades, ese grupo y los nuevos que se han venido a incorporar, sobre todo de esos dos sectores provenientes de aquellos comerciantes formales que no pueden abrir por ahora, o de aquellos que, habiendo perdido su trabajo, no tienen otra cosa que hacer, como dice el reportaje y como tú muy bien tu reportera también, solo que yo los enumero, ella los ha graficado perfectamente. A esos, entonces hay que organizarlos reconociendo que hay esas dos formas, los que aparecen registrados en la municipalidad y los que nunca han aparecido y que ahora son nuevos, y que tengan sus representantes en esa mesa de trabajo. Perfecto. Camino a una solución definitiva que pase por que transar de una vez, porque van 5 semanas en este tema y seguramente se siguen contagiando, habida cuenta el desorden, de una vez. Correcto. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí en el programa. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy bien, muy amable. Perfecto. Martín de Acevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, ha estado con nosotros aquí en Contacto tratando de esbozar algunas salidas a este... Bueno, continuando con la exposición, bueno, después de ver este video, Martín Acevedo, el cual es un experto hablando de informalidad, nos da, ¿no?, las pautas, las salidas, ¿no?, para este problema. Bien, siguiente PPT. Leyes para dinamizar la economía y combatir la informalidad. Bien, el Estado, como una forma de solucionar este problema, está imponiendo leyes, las cuales una de ellas es, bueno, en este caso, el Poder Legislativo, ¿no?, el cual se encarga de realizar leyes. Nos dice, ¿no?, el trabajo legislativo de la Comisión de la Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas se concentró en proponer medidas urgentes para promover el dinamismo de la economía nacional a través del decreto de urgencia y combatir la informalidad, como la Ley 30.524, Ley de Prórroga del Impuesto General de las Ventas para la micro y pequeña empresa, o IGB justo, ¿no? Bueno, este pequeño párrafo nos da a entender el trabajo del Poder Legislativo, ¿no?, para combatir la informalidad. Y todo esto con fin de, como lo mencioné hace un momento, de aumentar la productividad de las empresas, ¿no?, en nuestro país, ya que Perú, si hablamos de empresas, no hay mucha productividad.
tienen que venir empresas extranjeras a realizar sus negocios acá en nuestro país. Un claro ejemplo de eso es las empresas chilenas, ¿no? Como Metro, Totus, las cuales, bueno, Cencosud, ¿no? Que es un grupo de empresarios chilenos, los cuales, ¿no? Tienen varios de sus centros comerciales acá en nuestro país, ¿no? Como Metro, Mucho WOM movimiento. y París, ¿no? Y bueno, y lo que se busca es eso, ¿no? Aumentar la productividad. Bien, siguiente PPT. Sí, siguiente. Bien, otro aspecto del cual les quería hablar es sobre la modernización en nuestro país. Bueno, si hablamos de modernización en nuestro país, el Perú, es bien cierto, es un país en vías de desarrollo, ¿no? El cual, en el cual hay mucha desigualdad, ¿no? Si hablamos, eh, y hay poca inversión cuando se habla de modernización. Un claro ejemplo de esto es, si hablamos de la actualidad y hacemos una comparación entre, por ejemplo, ahorita el país más sonado del mundo es Qatar, ¿no? Obviamente porque está desarrollando la Copa Mundial de la FIFA, ¿no? En ese país. Bueno, la FIFA eligió ese país justamente porque es un país muy desarrollado, el cual tiene recursos tales como el petróleo en abundancia, ¿no? Justamente Qatar es uno de los países eh, que más petróleo exporta en el mundo, ¿no? Qatar, si nosotros vemos la ciudad de Qatar, vemos enormes rascacielos, ¿no? En ese país, rascacielos que superan los 300, 400 metros, ¿no? Mientras que acá en nuestro país apenas hay edificios que superan los 100 metros, y ahí nomás nos damos cuenta, ¿no? De cuán atrasados estamos. Y justamente ahí también hay poca inversión, ¿no? En nuestro país. O sea, las empresas extranjeras no se animan a invertir, ¿no? Porque generalmente esos edificios grandes que vemos en las ciudades son empresas extranjeras, ¿no? Las cuales construyen su sede en ese país porque ven, ¿no? Que hay productividad en ese país. O sea, buscan incrementar su ganancia, ¿no? Pero el Perú no ve reflejado eso. Justamente no viene en el siguiente PPT. Bueno, cuando nos referimos a la modernización, este se entiende como un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y de esa manera generar valor público. Bien, esto lo mencioné hace un momento, ¿no? Si hablamos de modernización, hablamos de transformar, ¿no? Un país más que todo en un país como el Perú, en un país como Qatar, por ejemplo, ¿no? El cual es un país, y si mal no me equivoco, Qatar es el país más rico del mundo, ¿no? El cual su PBI per cápita, o sea, su Producto Bruto Interno por persona, sobrepasa si mal no me equivoco, los $100.000, creo. Ya, y bueno, a eso se le entiende como la modernización. Siguiente PPT. Otro aspecto importante es que el Estado debe de invertir en la construcción, ¿no? Justamente lo que hablé, ¿no? Debe de invertir en la construcción de rascacielos, ¿no? Así como en Qatar, ¿no? Y mejorar la urbanización, ¿no? Si hablamos de Lima, Lima es una ciudad muy caótica. Es el tercer país con el peor tráfico del mundo. Y eso lo convierte en una ciudad muy, muy estresante para vivir. Y ahí el Estado debe de solucionar esos problemas, ¿no? Debe de solucionar el tráfico. Uno de los problemas al cual yo me enfrento personalmente es el peaje, ¿no? Todos los días tengo que pasar por el peaje y me quita un montón de tiempo. Son como 15 a 20 minutos que me demoro, o sea, por el tráfico que se genera en el peaje al llegar a la universidad. Y no entiendo de verdad por qué está ese peaje, ¿no? O sea, el Estado es como si no hiciera nada, de verdad. Y, y bueno, y eso me refiero, ¿no? Con mejorar la organización
de un país. En siguiente PPT. Bueno, gestión pública se refiere, ¿no? Bueno, si hablamos de modernización, eh, gestión pública es justamente, ¿no? Evaluar los cambios, las transformaciones que hay en una ciudad. Como observamos en la imagen, ¿no? Mira, procesos de modernización de la gestión del Estado. En este caso vemos, ¿no? Una ciudad con muchos rascacielos, ¿no? Que tiene un... nosotros vemos una ciudad de este tipo, ya sabemos que... ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que se le fue el Inter, ingeniera. Ah, En un momento. A ver, conectividad. sí, sí. Bueno, ¿cuántas imágenes le faltarían? Bueno, acá en la imagen podemos observar justamente los que les mencioné, ¿no? Sobre la informalidad hace unos instantes. Vemos, ¿no? Este caótico mercado, ¿no? De comercio ambulatorio en las calles. Y justamente esto, ¿no? Es por culpa de los municipios, ¿no? Que no hacen nada en solucionar estos problemas. Fácilmente podrían construir un mercado, ¿no? En el cual estos comerciantes puedan, ¿no? Vender sus productos. Siguiente PPT. Siguiente. Gestión. Ya. Bueno, voy a dar el pase a mi otro compañero que va a seguir con la exposición. Gracias. Adelante. Bien, para culminar con la exposición aquí podemos leer, ¿no? Que en Perú está definida como toda empresa no constituida en sociedad y cuyos trabajadores no gozan de beneficios laborales, pues se ha venido viendo, ¿no? En el transcurso de los años que muchas empresas no están constituidas junto con la sociedad y es por ello que la mayoría de los trabajadores peruanos no pueden gozar de sus beneficios laborales, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso de Google, ¿no? Que tiene demasiados beneficios laborales, ahí se preocupan por sus trabajadores, les dan de todo, tienen sus propias salas de cómputo, tienen incluso para jugar, ¿no? Ahí su tobogán y todas esas cosas. Y la verdad muy interesante. Algún día tal vez tenga la oportunidad de conocerlo. Y bueno, eso es para finalizar la exposición del día de ayer, que no se pudo culminar con éxito. Y ahora vamos a pasar a la siguiente exposición de lo que tocaría hoy. Ok, Ingeniera, ¿me confirma si se puede visualizar, por favor? está bien. Sí se ve. Bien, ahora vamos a hablar sobre los presidentes. Eh, Como bien sabemos, ayer ya hablamos sobre el Estado peruano, logramos hablar sobre cómo se divide, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo, y ahora mi compañero nos pudo hablar sobre la informalidad que hay en el Perú, ¿no? Y ahora vamos a continuar con los antecedentes de los presidentes durante los últimos 30 años, de cómo el Perú ha ido cambiando con los presidentes, en este caso Alan García. Bueno, todos los presidentes comunes, ¿no? Aquí lo vamos a hablar. Vamos a empezar con el señor Alan Gabriel Ludwig García Pérez, el cual tuvo dos periodos de gobierno en 1985 al 1990 y del 2006 al 2011. Bien, en sus estudios tenemos que él fue abogado, sociólogo y político peruano. Esta persona, como ya lo mencioné, fue presidente en el Perú en 2 mandatos, la cual tiene estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un título de abogado en la Universidad Nacional de San Marcos en el 1971.
y obtuvo el título de abogado, claro, como ya lo mencioné, ¿no? En dicha universidad, pues siempre él estaba ahí metido en eso de la política, para ser abogado y todo ello, ¿no? Y al final lo consiguió. Posteriormente se trasladó a Europa porque tenía ahí familiares y todo ello, donde ha seguido diversos cursos de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Siendo, de hecho, ese es un dato curioso, que el director era Manuel Fraga Iribarne, y aquí también obtuvo la diploma de planificación en el Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica. Ya. Ahora, 2 años después aproximadamente, seguía sus cursos en Francois Burkhout y Jean Merjat, ya es una universidad de París, si no me equivoco es la Universidad de la Sorbona, ajá, y también obtuvo diplomas en el Sorbona. Instituto de Sorbona, no, América Latina en Sorbona. el Howard Señor. Dime, Sorbona. dígame. Sorbona, la Universidad de la Sorbona, no Soborna. Ajá, Sorbona. Sorbona. ¿Cómo? Sorbona. Sorbona. Bien, continuamos con la exposición. Aquí podemos ver en su en cómo llegó el primer mandato del 1985, ¿no? Aquí tenemos las elecciones del 1980 al 90. Bueno, en este caso generales del 1985, la cual se llevó el 14 de abril de 1985, y aquí está el periodo, ¿no? Del 28 de julio del 85 al 28 de julio del 90. Aquí está la cantidad de pobladores, la cantidad de habitantes registrados, la cantidad de votantes y la participación, ¿no? Se contó con la participación del 90,54%. Y aquí también tenemos la estadística de los votos válidos en blanco y votos nulos. Y aquí también tenemos los resultados de esa fecha, ¿no? Aquí Alan García con el partido aprista. Siempre se relaciona a Alan García con este partido, ¿no? De hecho, su papá también era parte de LAPRA, y si no me equivoco, su mamá también, creo, no tengo bien claro. Pero bueno, aquí también luego tenemos a Alfonso Barrante y Luis Begoya y Javier Alba. En este caso, como pasó más del 50%, en este caso 53,10%, ya no hubo segunda vuelta, ¿no? Aquí tenemos el mapa del Perú, donde se puede ver más o menos las regiones que votaron dando por Alan García y Alfonso Barrantes, ¿no? La mayoría de personas, como se puede observar, votaron por Alan García, luego en estas zonas por Alfonso Barrante, y hay pequeñas zonas verdes aquí, ¿no? Si lo pueden notar, por Luis Begoya. Bueno, una vez que ya fue presidente, vamos a ver qué hizo, ¿no? En 1985-1990. Bueno, luego de ganar las elecciones generales, ha tenido un gran apoyo por la juventud. Pues no sé si recuerdan, ¿no? En estos tiempos, bueno, más que nada las mujeres estaban obsesionadas, ¿no? Cómo hablaba, cómo recitaba, y aparte que sí, todos decían, ¿no? Que Alan García es súper guapo y todo. Y también creo que tenía una canción, ¿no? No recuerdo bien, que todos la cantaban ahí. Es por ello que tuvo bastante apoyo más que nada por la juventud, ¿no? Que por la gente adulta. Bueno, en sus primeros meses de gobierno, ¿qué puedo decir? Concurrió a conferencias internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la FAO, en las cuales pudo exponer su tesis de la deuda externa, con la cual era ovacionado, ¿no? Por buenas partes de los jefes de Estado asistentes, y también por un sector de la prensa extranjera. También en sus primeros años de gobierno fue conocido por irradiar una vitalidad y una autoridad desconocidas por el gobierno del Perú. También Alan García siempre no acostumbraba a dar balconazos. ¿A qué me refiero con esto de balconazos? Pues a dar discursos en los balcones de Palacio. Ahí mostraba sus dotes de oratoria y anunciaba medidas de su gobierno. Siempre era escuchado y siempre no era aplaudido ahí por las grandes masas. Ahí tenía bastantes fans, y como ya lo mencioné antes, era más que nada apoyado por la gente joven. Y aquí también tenemos, si no me equivoco, la aprobación, exacto, tenemos la aprobación de Alan García a partir de septiembre de 1985, que fue del 96.
Bueno, en este caso 92 y con las abstenciones serían 96, para ser exactos 96.4%. Pero como ha habido malos manejos económicos y hemos ido a... tuvimos problemas económicamente, ¿cierto? Esto ha ido decreciendo, a veces se puede notar a 81, 77, y mientras las desaprobaciones han ido subiendo. Ahora, eh, vamos a pasar a su segundo mandato, que fue del 2006 hasta el 2011. Bueno, aquí también tenemos las mismas estadísticas, ¿no? ¿Cuándo fueron esas elecciones? Aquí sí hubo dos vueltas entre Alan García y Ollanta quien posteriormente iba a ser nuestro siguiente presidente a partir del 2011 al 16, si no me equivoco. Bueno, aquí, ¿no? También tenemos nuestro mapa del Perú, como ya lo mostré antes en la primera vuelta, podemos ver, ¿no? La gente que apoyó tanto a Ollanta Humala, a Alan García y a Lourdes Flores, ¿no? A un principio se pensaba que Ollanta Humala iba a ser el presidente, ¿no? Sin embargo, Alan García, con el partido aprista, logró dar el voltis, como se dice vulgarmente, y logrando ser el nuevo presidente, ¿no? Del 2006 al 2011. Bueno, ¿qué se hizo de 2006 al 2011? Bueno, es más que nada ese gobierno se caracterizó por encaminar al Perú hacia un gran desarrollo y un gran desarrollo social también. En los 5 años también de gobierno, el promedio de la tasa fue incrementándose, ¿no? Hasta llegar al 7%. También, otro logro que se puede reconocer en este gobierno es la reducción de la pobreza del 48.5% al 28%. También el gran desarrollo de la infraestructura, ¿no? De carreteras y puertos. Ahora, aquí también tenemos nuestro gráfico, ¿no? De gráfico de aprobación y desaprobación. Aquí al inicio igual, ¿no? Empezó con la mitad del país que lo aprobaban y luego ha ido reduciéndose, ¿no? Y ahora vamos a hablar del por qué con los antecedentes. Bien. Ahora, ¿qué pasó después del gobierno de Alan García? Bueno, una vez que ya terminó su gobierno, se empezó a dedicar a escribir artículos de opinión, donde siempre escribía sobre su visión interna y externa orientados prioritariamente a la disminución de la pobreza del Perú, al incremento de la inversión externa y a temas relacionados con el crecimiento de la economía peruana con sensibilidad social, le podríamos decir. Ahora, en 2013 también se formó una mega comisión para investigar las presuntas irregularidades de este segundo gobierno. Pues de los 8 casos que se analizó en la megacomisión, en 4 recomiendan denunciar por infracción a la constitución de Alan García y a sus exministros, pues había temas de corrupción y todo ello. Ahora, en el 2016 también Alan García se postuló ¿cómo se llama? A las elecciones presidenciales del Perú para buscar un tercer mandato, ¿no? Así como... ay, se me fue el nombre. Así como... ¿En Perú? Como Fujimori, exacto, ahí está. Así como Fujimori, ¿no? Un tercer mandato. Bueno, en este caso, no tuvo tanto éxito y ya seguía siendo investigado, ¿no? Seguía siendo investigado por los casos de corrupción y todo ello. Y es por ello que el 17 de abril del 2019, Alan García se suicidó, ¿no? Disparándose en la cabeza. Eso fue una notición en todo, tanto en el Perú como internacionalmente, ¿no? Que el expresidente del Perú se había suicidado porque llegaron a su casa, ¿no? Y tenía ya orden de, orden de captura. Pero al momento de suicidarse en comida, todavía se le llevó al hospital Casimiro Ulloa, donde sufrió 3 paros cardíacos, si no me equivoco, cardiorrespiratorios, perdón, en la sala de operaciones, y es donde ya falleció, ¿no? ¿Y por qué? Como ya lo mencioné, el motivo de su suicidio fue cuando ya la policía ya vino a arrestarlo a su casa para ejecutar una orden de detención preliminar. En este caso eran de 10 días en su contra, en medio de acusaciones por haber recibido varios pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, ¿no? Es una empresa ya muy conocida y no solo
hay actos de corrupción en el Perú, sino en toda Latinoamérica, como México, parte de Colombia, en todo. Siempre esa empresa nos ha manchado, ¿no? A varios de nuestros presidentes. Ahora, aquí esto es bueno, aquí algo que resaltar sería los antecedentes de Alan García, ¿no? Pues, como ya mencioné, él ha estado en casos de Odebrecht, porque siempre, bueno, García siempre había negado a ver sus acusaciones, ¿no? De presuntos sobornos y, por ejemplo, durante el primer gobierno, nuestro país ha sufrido una hiperinflación, ¿no? Y de la violencia de grupos rebeldes, pero nosotros, bueno, los peruanos, le dimos una segunda oportunidad, ¿no? Sin embargo, al igual que el primer, bueno, en el primer gobierno también por actos, por el terrorismo y la hiperinflación, de hecho, yo recuerdo que mi abuelita me contó en su pueblo, había casos de terrorismo, pues, y se estaban ahí disparando entre policías y terroristas, ¿no? Y Alan García tuvo que llegar en el helicóptero y no sé, un montón. Es por ello que también ha habido problemáticas en el terrorismo y, como ya lo mencioné, en la inflación, tanto en el primer gobierno y en el segundo gobierno, pues casos de Odebrecht, ¿no? Que siempre ha sido investigado y ya, bueno, supuestamente se suicidó, ¿no? Porque hay algunas personas que creen que se ha escapado a Europa, a Francia, a algún país y aún no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Al momento del velorio nunca lo mostraron al presidente. Bueno, eso es lo que la gente menciona, ¿no? Y hasta ahora no se sabe la verdad. Bueno, aquí creo que esta PPT se filtró. Vamos a pasar al siguiente presidente, que es Alberto Kenia Fujimori, la cual ha tenido tres gobiernos, del 1990 al 95, del 95 al 2000, y del 2000 al 2000 nada más, porque ahí hubo problemáticas que ya lo vamos a hablar posteriormente. Bien, vamos a comenzar con sus estudios. Bueno, aquí, como pueden ver, estudió su primaria en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y en la Escuela Pública de la Rectora y su secundaria en la Escuela Unidad Escolar Alfonso Ugarte. También se dice que estudió física pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia. También se dice que obtuvo el grado de máster en ciencias matemáticas en la Universidad de Wisconsin y Milwaukee, ¿ya? En la Universidad Nacional Agraria también fue profesor y posteriormente llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. También, en la siguiente PPT, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre sus mandatos. Tiene, en este caso, 3 mandatos. En su primer mandato del 1990 al 95, podemos decir que fue un gobierno dependiente de la asesoría del Ejecutivo de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI. Y aquí es donde se da su autogolpe de Estado, ¿no? No sé si lo recuerdan, ¿no? Cuando dijo de disolver el Congreso y todo ello. Y también se dio el gobierno de la Emergencia de Reconstrucción Nacional. Pero ahora, quiero enfatizar en el golpe de Estado que fue por o sea, ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de política antisubversiva, pues en este caso, alegando una falta de cooperación tanto del partido aprista como del Fredemo, pues nuestro presidente, ¿no? Alberto Fujimori, hizo el uso de de la violencia, si no me equivoco, el 5 de abril de 1992, donde disolvió el Congreso de la República, ¿no? Y suspendió todas las actividades, tanto del Poder Judicial. Y este hecho ha hecho que sus niveles de popularidad se eleven en el 80%. De hecho, aquí creo que hay un video, si lo vamos a poner, donde habla, ¿no? De disolver el Congreso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad
de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Bien, aquí no pudimos ver el video que esto... Y como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la... Y hasta ahora no es popular, ¿no? Esto de disolver el Congreso, el autogolpe de Estado, ¿no? Bien, vamos a continuar. Una vez ya terminado su primer periodo, o bueno, perdón, estas son las elecciones del Perú del 1990. Es aquí cómo llegó, ¿no? Alberto Fujimori. Aquí podemos ver la cantidad de votantes tanto en la primera vuelta y en la segunda vuelta, ¿no? Y la cantidad de población que en ese entonces eran 22 millones de peruanos. Y aquí también tenemos los resultados, ¿no? Alberto Fujimori al inicio con 29%, mientras que llevaba la delantera a Mario Vargas Llosa, ¿no? El literato peruano que ahora tiene su premio Nobel en literatura, si no me equivoco, con el 32.61%. Sin embargo, en la segunda vuelta, Alberto Fujimori ya llevó la delantera con un 62.32%, o sea, más del 50% del país, ¿no? Y aquí podemos ver también los datos estadísticos en el mapa del Perú. Podemos ver aquí a Mario Vargas Llosa con... ¿Por dónde lo votaba? Por ejemplo, en Loreto, ¿no? Loreto, aquí en Ucayali, donde votaban por él, ¿no? Y aquí también, ¿no? La parte del sur, ajá, de cómo votaban por Alberto Fujimori. Y aquí en la segunda vuelta también, ¿no? La mayoría del país votaba por Alberto Fujimori, mientras que en Loreto, bueno, gran parte de la selva, también votaron ya por el literato, ¿no? El literato peruano, Mario Vargas Llosa. Y es así como llega a la presidencia, ¿no? En el 1995. Y aquí también, en el 1995, se vuelve a presentar, porque a través de la disolución del Congreso logra poder volver a competir, ¿no? Bueno, a reelegirse. Bueno, no a reelegirse, sino a volverse a presentar. Y aquí no tenemos los mismos votos, y como la gente ya más o menos confiaba en Alberto Fujimori, votaron, ¿no? Solo en la primera votación que se realizó el 9 de abril del 95, casi más del 50%, en este caso 64.42%, votó por por Alberto Fujimori, ¿no? Casi todo el país votó por Alberto Fujimori. De hecho, algo que quisiera recalcar en esta primera votación, si no me equivoco, o bueno, no recuerdo con quién, Mario Vargas Llosa tuvo un debate con otros presidentes, no recuerdo quién, aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el auditorio de Agua, de Arquitectura. Bueno, siguiendo con la exposición. Presidencia de la República del 1995 al 2000.
Aquí se puso el movimiento revolucionario del Tupac Amaru, del MRTA, ¿no? Y donde se saldaba la embajada japonesa en Lima y la crisis de los rehenes. Bueno, pero antes me gustaría también hacer un reconocimiento al partido mayoritario bueno, era conocido como Nueva Mayoría del Cambio 90, la cual se conservó en el poder de Alberto Fujimori, ¿no? Que fue reelegido en estas elecciones del 95. Bueno, también Javier Pérez de Cuellar, luego de haberse conseguido una reforma constitucional, logró repetir el mandato también. Ahora, una grave crisis que llegó el nuevo a su gobierno cuando, en este caso, en el 1996, bueno, como ya lo mencioné, el movimiento revolucionario Tupac Amaru asaltó la embajada japonesa en Lima, reteniendo una gran cantidad de rehenes para solicitar a cambio su liberación de los presos pertenecientes a dicha organización, ¿no? Y el siguiente año se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y el MRTA. Bueno, siempre están en constante negociación, ¿no? Y ahí se estaban reteniendo, si no me equivoco, 72 personas. Y luego ya en marzo se viajó a la República Dominicana y Cuba para intentar negociar el exilio de los asaltantes del MRTA. Y ahora, esta crisis de los rehenes, bueno, con el objetivo de negociar la liberación de los presos, en este caso MRTistas, el comando del MRTA, la cual estaba dirigida por Néstor Serpa, ha tomado la residencia del embajador, ¿no? En este caso, el embajador japonés en ese entonces era Morishi Aoki. Y la crisis y las negociaciones duraron aproximadamente 4 meses hasta que un comando militar, el denominado, ¿no? El famoso Chavín de Huántar, logró finalmente el 22 de abril las tropas del ejército peruano, las cuales han sido dirigidas por el mismo Alberto Fujimori, han tomado el asalto de la embajada, ¿no? Atacando, bueno, acabaron con la vida de los 14 miembros del MRTA y ya liberaron a 71 de los 72 secuestrados. Y eso es lo que más, o sea, lo que más representa el segundo gobierno. Y ahora, vamos a pasar a cómo ha ido, ¿no? La evolución de la popularidad del presidente, ¿no? Si era aprobado o reprobado. Hasta el 1993 estaban, o sea, bueno, las personas sí la apoyaban, o sea, lo estaban aprobando, sin embargo, ha tenido unos declives. Pero aquí también, ¿no? En el 2000 también lo han estado apoyando, sin embargo, aquí es donde ya desistió, ¿no? Y ahí es donde toma el poder Paniagua. Bien, aquí en el 2000 es que sería su tercer mandato, se volvió a presentar, en la cual volvió a ganar. Bueno, en este caso se estaba disputando entre Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, ¿no? En la cual por 0,13% se fueron a segunda vuelta, pero ya era obvio, ¿no? Si ya había ganado 2 veces, una tercera no se daña, ¿no es cierto? Y pasó lo mismo. La mayoría del país en la segunda vuelta votó por Alberto Fujimori y volvió a ser presidente por tercera vez. Pero en el 2000 ya habían actos de corrupción. Ahí, bueno, a través de la compra de un video por parte del grupo de sus opositores, han salido a la luz varios videos de actos de corrupción efectuados durante el gobierno de Vladimir. Bueno, no sé si han escuchado sobre Vladimiro Montesinos, quien era su leal asesor, ¿no? De Alberto Fujimori. Fue mediante los videos de cámara oculta de Montesinos que ordenaba grabar y en los que aparecían, ¿no? Sobornando a miembros de otros partidos para que apoyen a Alberto Fujimori. En ese momento se estalló ya la última crisis de su gobierno, ¿no? También, donde ya Fujimori se vio obligada a convocar si no me equivoco, el 17 de septiembre a nuevas elecciones generales, tanto para la elección de un presidente como un nuevo Congreso de la República. Y en esas elecciones se señaló que no participaría ya activamente como candidato, o sea que ya no iba a participar más. Y sin embargo, Alberto Fujimori cesó a Montesinos de su gran cargo formal como asesor y no siempre agradecido con él por todos los servicios prestados, ¿no? Y
Este acto provocó que se indignen muchos ciudadanos, ¿no? Aparte de que el mismo Alberto Fujimori le entregó 15 millones de dólares a Montesinos como indemnización. Pero poco después ya Montesinos viajó a Panamá buscando un asilo político que nunca creo que le concedieron, eso sí no estoy seguro. Pero el 23 de octubre ya regresó sorpresivamente a lo que desató un nuevo escándalo, ¿no? Ya empezó los conflictos sociales y todo ello. Luego, el 29 también de octubre, se ha pasado 6 7 una semana aproximadamente, Montesinos volvió a salir furtivamente del país. En este caso se fue en un velero y ya eso se fue a recalar a Venezuela de incógnitos. O sea, se escapó, se puede decir que se fue o se escapó a Venezuela. Y es aquí también donde Alberto Fujimori renuncia, ¿no? Donde dimitió ya en noviembre del 2000 durante su viaje a Japón. Dimitió y el 13 de febrero del 2001 la Fiscalía de la Nación ya lo Fue, acusó formalmente de no fue en enriquecimiento Japón, ilícito y mal. salió Dime. del Perú para asistir al evento de APEC en Brunei y desde allá mandó un fax diciendo que renunciaba. De ahí ya se fue a Ey, Japón y ya vinieron todos los otros problemas para traerlo de retorno. Súper confiado se fue a Chile y en claro, Chile y en Chile lo ya tomaron. lo... Confiaba mucho. Bueno, siga. Sí, bueno, claro, como usted mencionó, ¿no? Luego ya se fue a Chile y en Chile ya es donde creo que lo retienen, ¿no es cierto? Ajá, lo ubican y lo traen. Claro. Bueno, como estaba mencionando, ¿no? Ya el 13 de febrero del 2001 ya la Fiscalía de la Nación ya lo estaban acusando, ¿no? De enriquecimiento ilícito y ya malversación de fondos públicos. Y es por ello ya lo empezaron a buscar. Sin embargo, el Estado japonés siempre lo protegía. Sí. De hecho, aquí les voy a hablar sobre el exilio de Japón, también que se encuentra aquí, donde se inició el proceso de extradición, ¿no? Y es ahí donde al momento de su renuncia y ya posterior después de su destitución, se fue a Chile. Y bueno, antes de eso estaba residiendo en Japón, ¿no? Y siempre, bueno, se le reconoció la nacionalidad japonesa en su condición de hijo de padres japoneses. Así que es por ello que tuvo la facilidad de exiliarse en Japón. Y el nuevo gobierno peruano se trasladó a Japón para el pedido de las autoridades judiciales, o sea, de las judiciales peruanas, solicitar la extradición de Alberto Fujimori. Pero el gobierno japonés siempre lo protegía, siempre lo iba protegiendo, protegiendo, protegiendo. Bueno, Japón nunca se pronunció sobre la solicitud de la extradición a cargo de las autoridades peruanas y es- cuando ya cuando viajó a Chile ya lo ubicaron. Bueno, el 6 de noviembre del 2005 él llegó a Santiago de Chile, ¿no? Bueno, procedente de Tokio, la cual, bueno, él tenía sus vuelos privados, ¿no? Ya con un vuelo privado llegó a Chile y al ingresar al país con pasaporte peruano, y bueno, él tenía tanto activa, ¿no? La nacionalidad peruana y japonesa. Y al siguiente día nomás lo detuvieron por orden de un ministro de la Corte Suprema chilena que emitió un auto de detención previa contra él. Y pues luego de un requerimiento ya de la Embajada del Perú en Chile, ya logró ser retenido, ¿no? Y hasta ahora, bueno, hace poco había noticias sobre él, ¿no? Que le iban ya a sacar, pero en los juicios de Perú, por ejemplo, el 22 de septiembre del 2007, ha sido extraditado al Perú y por la decisión de la Corte Suprema de Chile, ¿cierto? Para responder por diversas acusaciones ante la justicia peruana. Y es hasta la actualidad que hasta ahora se sigue hablando sobre Alberto Fujimori y todo, ¿no? Y le hicieron la condena de 25 años que le fue impuesta por la responsabilidad en matanzas de Barros Altos y La Cantuta, ¿no? Eso por los actos de corrupción y todo ello. Bien, vamos a pasar para no hacer larga esta exposición. Bueno, Ujú. de Paniagua. Bueno, una vez que ya nuestro presidente Fujimori
dimitió, entró Paniagua, donde la cual aquí podemos ver que fue abogado y político peruano. En su la secundaria lo culminó en el Colegio Nacional de Ciencias y Artes y el Colegio Salesiano del Cusco en el Perú. Y bueno, aquí tenemos también la evolución de popularidad tanto de Paniagua, ¿no? Bueno, todos le dicen que fue el mejor presidente, ¿no? Más que nada, bueno, las estadísticas lo dicen, ¿no? Siempre ha sido aprobado, siempre ha tenido aprobación, con más del 70% en cada mes. Y aquí siempre no, las desaprobaciones han sido mínimas. Luego tenemos a Alejandro Toledo también. Aquí, poco antes de terminar la secundaria, también tiene una beca en Estados Unidos, estudia economía en la Universidad de San Francisco. También se obtiene 2 maestrías y finalmente un doctorado, ¿no? En economía, recursos titulados. Bueno, aquí también tenemos los datos, ¿no? De cómo llegó a la presidencia en segunda vuelta y posicionándose por arriba de Alan García, ¿no? Que pudo haber sido su tercer gobierno de Alan García, pero no fue así. Aquí también tenemos ya los datos estadísticos en el mapa. Bueno, aquí también tenemos la evolución de la popularidad. Bueno, al inicio tenía una popularidad del 74%, ¿no? Sin embargo, esto ha ido decayendo y drásticamente, ¿no? Porque llegó hasta el 85% de desaprobación. Esto, bueno, ahora tenemos también a Ollantaytamala Tazo, el cual ha tenido un periodo del 2011 al 2016. Aquí también tenemos sus estudios, que estudió, bueno, ha sido zootecnista en la Universidad Nacional Agraria y también ha tenido estudios en la Escuela del Centro de Altos Estudiantes en el CAEN y también obtuvo maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia, ¿no? De la PUC. Bueno, aquí también, ¿no? Sus respectivas estadísticas de cómo quedó. Igual se fueron a segunda vuelta con Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto. Y aquí también, ¿no? Tenemos ya nuestro mapa. Y aquí igualito. La aprobación y desaprobación, bueno, tenemos más desaprobación que aprobación por actos de corrupción con Odebrecht. Pues siempre esa empresa ha sido, bueno, en este caso siempre ha metido actos de corrupción a todos sus presidentes, bueno, la mayoría de ellos, ¿no? Porque según la Fiscalía, parte de los fondos que ingresó su partido y otra parte se usó para elevar el patrimonio de Humala y también de su esposa, ¿no? Nadine Heredia, que ha tenido varios actos de corrupción también. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, pues actualmente, bueno, ahí están sus estudios, no tiene maestría en economía en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, estudios de filosofía y economía. Aquí también tenemos las estadísticas, ¿no? Tanto de Pedro y aquí también volvió a participar en Keiko Fujimori, la cual no logró la victoria. Y bueno, aquí al decirle algo de Pedro Pablo Kuczynski, pues ahora se encuentra bajo arresto domiciliario mientras los fiscales lo van investigando por favorecer contratos a Odebrecht, ¿no? También para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, Kuczynski niega, ¿no? Inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, pero ya hace poco, bueno, hace unos cuantos meses terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que habría ganado mientras era ministro. Luego ya nuestro expresidente Kuczynski renunció a la presidencia, ¿no? En medio de las cuestiones del Congreso, ¿no? Y es ahí donde toma nuestro expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Y aquí es donde se dice, ¿no? Que 5 presidentes en 6 años, si no me equivoco. Y bueno, Martín Vizcarra, pues, supuestamente también, bueno, tiene estudios, pero supuestamente recibió 2.3 millones de soles cuando era gobernador de la región del sur del país, en sobornos de 2 empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que el mandatario siempre lo ha negado. También la Fiscalía afirma que existe mérito para investigarlo sobre su vínculo con la contratación irregular de un cantante poco conocido, ¿no? Que eso se ha ido llevando también en conflictos sociales. Y esto era como, bueno, este cantante conocido supuestamente como asesor motivacional, ¿no? Y
Esto fue un escándalo y con esto se logró destituir a Vizcarra, ¿no? Aquí también podemos ver sus cargos pasados, ¿no? Que era director ejecutivo, decano del colegio, todo ello. Bien. Luego los cargos políticos también, llegó a ser embajador de Canadá, ministro de Transportes y todo ello, pero sin embargo hasta ahora sigue siendo estudiado. Bueno, ahora, Manuel Arturo Merino de Lama, pues fue la persona quien lo destituyó, ¿no? De hecho hay un montón de noticias de ello, que asume la presidencia del Perú, porque al momento de dar la vacancia a Martín Vizcarra por incapacidad, supuestamente, ya pues él es el que asume el cargo. Luego, al ver conflictos sociales y tras la muerte de dos personas, ¿no? Durante las marchas y todo ello, destituye el cargo y ahí es donde entra Francisco Sagasti, quien también tuvo una buena aprobación a comparación de los demás. Y algunos también dicen, ¿no? Que Sagasti también fue uno de los buenos presidentes que tuvimos. Y ahora, ¿no? Entramos en la actualidad, donde es nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Aquí tenemos los datos estadísticos, ¿no? De cómo logró vencer a la Fuerza Popular. Y aquí también, la popularidad de Pedro Castillo es lamentable porque un 76% bajo un 19% de población. Es por ello que siempre, hasta ahora hay polémica con ello, ¿no? Si se debe sustituir a varios ministros que quieren sacar al gobierno, ¿no? Y aquí también tenemos la aprobación presidencial en general de Alejandro Toledo, Alan García, Manuel Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, ¿no? Aquí datos estadísticos también. Y aquí también, ¿no? De acuerdo, según el partido político, ¿no? Belaúnde, Leocio García, Fujimori, Toledo, Paniagua, García, y esos son datos estadísticos. Eso sería todo de mi parte. Ahora le doy paso a mi compañero, por favor, sobre la ética Bueno, y la política. Gracias. ingeniera, buenas tardes, ingeniera Mondragón, Buenas buenas tardes. tardes, y a todos los compañeros presentes en la reunión. Yo continúo, ¿no? Con el tema tan trascendental que es la ética en la política. Eso. Y es que en la actualidad es un tema muy discutido y a la vez algo que está en la mente de toda la sociedad peruana. Y para esto vamos a abordarlo desde el punto de vista estadístico y a la vez histórico de la nación. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, compañero Víctor, si me ayudas, la siguiente diapositiva. Ajá. Entonces, para eso nosotros nos preguntamos, ¿no existe la ética en la política peruana? ¿Qué tanto influye la corrupción en las decisiones a diario del gobierno? ¿Qué tan metida está la corrupción en nuestro sistema de gobierno? Entonces, es una pregunta que claramente la mayoría de la ciudadanía diría, en un 90% aproximadamente, afirmaría que realmente sí, existe una corrupción y muy elevada en nuestro país. Para eso tenemos el libro de Alfonso Quirós, ¿no? Historia de la corrupción en el Perú, la cual nos detalla a partir del virrey, ahí a quien pueden apreciar el virrey Amat, cómo es que en la etapa republicana del país se ha ido consolidando la corrupción como algo normal, ¿no? Entre entidades de gobierno, como algo que suele ocurrir o que debe ocurrir. Entonces, pero a la vez nosotros nos preguntamos qué tanto daño nos hace eso. ¿Qué tanto daño hizo, por ejemplo, que el Perú se desarrollase en la época del guano, cuando teníamos bastante presupuesto, bastante ingreso fiscal a causa de la venta del guano? ¿Por qué el Perú no ha hecho o no ha sido, ¿no?, un modelo de crecimiento para Latinoamérica pese a tener esos ingresos? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde estaba el problema para que el desarrollo se vea limitado en nuestra nación? Continuamos con la exposición. Continuamos con la PPT. ¿Aún no cambia? Ajá. Compañero Víctor. Ya. Ya, listo. Entonces, para esto nos preguntamos la percepción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, recurrimos a los datos estadísticos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el 48,1% de la población peruana, mayores de 18 años, opinó que la corrupción es el principal problema que afecta al país. Hasta antes era la delincuencia el problema mayor que afectaba a la nación, pero en los nuevos datos que ha sido recogidos, el 48,1%, incluso lo desplazó. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en la nación? Es la corrupción, lamentablemente. Seguido de la corrupción está la delincuencia, con un 44,5%, y seguido de ello la pobreza, la falta de seguridad ciudadana, la falta de empleo y también la mala educación estatal que se tiene con un 12,2%. Seguimos.
Entonces, históricamente, ¿no? Uno de los casos más impresionantes que se ha visto en la corrupción de nuestra nación ha sido cuando se estaban empezando a construir los ferrocarriles. Ahí es donde un empresario estadounidense llamado Enrique Meix viene hacia el Perú, ¿no? Inicialmente se va donde Chile, pero el gobierno estadounidense pide que se le extradite a su nación porque había tenido problemas, ¿no? Él era un empresario norteamericano que había tenido problemas también ligadas a las coimas y a la corrupción ya en su país, pero él escapa, ¿no? De una manera bien astuta hacia el Perú, ¿no? Donde no se deja encontrar por las autoridades estadounidenses. Y es en el Perú donde el presidente Díaz-Canseco le concede el proyecto, ¿no? Le da la idea de poder ser él quien haga todo el proyecto de tendido de redes ferroviarias en la nación, que tanta falta nos hacía para ese entonces. Entonces, tuvo unos contratos de cerca de 3.200 millones de dólares para lo que esas épocas no equivalían solamente a 60 millones de soles, pero que a lo que hoy día es una inmensa cantidad de dinero. Entonces, expertos analizan esta cantidad, en especial ingenieros, y dicen que no es viable, porque Enrique Meix, si bien construyó, ¿no?, la carretera que une, la red ferroviaria central que une La Oroya con el Callao, que sirve de mucha importancia para el sector minero, ya que traslada los minerales hacia allá para que sean exportados. Entonces, un estudio así minucioso, ¿no? Técnico, evalúa que con la cantidad de dinero que se le dio a este señor, se pudo haber tendido 5 redes ferroviarias más. O sea, ahí vemos implicado, ¿no? Uno, la educación de nuestro país para ese entonces, porque aún todavía no se había creado nuestra universidad, eran los años de 1868, 1866, y aún todavía no existía el preámbulo de lo que era la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces faltaba bastante educación en nuestro país, y es por eso que un empresario norteamericano vino aquí y con inmensas cantidades de dinero pudo haber hecho una obra que al día de hoy se pudo haber hecho, ¿no? O 5 obras con esa cantidad de dinero que para ese entonces había recibido. Aparte de ello están los sobornos, ¿no? Como era de estar metido en esos actos de corrupción, sobornó a bastantes políticos por ese entonces, en especial los presidentes y los ministros, y a lo que se calcula que eran a 205 millones de dólares al día de hoy, ¿no? Los sobornos totales que repartió. Continuamos. Ok. Siguiente PPT. Ya. Entonces, nos metemos ya en la actualidad. Hay un informe, ¿no?, que saca el mismo gobierno del Perú, en el cual no afirma que hemos perdido 24.000 millones de soles en el Perú, y solamente por corrupción e inconducta de funcionarios públicos en este caso. Y a la vez, sumado esto, los casos de corrupción de Odebrecht. Entonces, ¿qué nos da a conocer eso hoy en día? Que esta problemática no solo es evaluada en nuestro país, sino que, como lo veremos a continuación, seguimos la PPT, también es evaluada por una entidad nacional, la cual es la National Bureau of Economic Research, la cual es una entidad estadounidense, la cual se encarga de hacer estudios económicos en ciertos países sin fines de lucro, con el fin de ver, ¿no?, cómo es que la economía está impactando en esa nación, cómo es que la economía está decreciendo y cuáles son los factores que ayudan a ese crecimiento de esa nación. Entonces, si bien la problemática es de corrupción, pero ¿qué sectores más perjudica esto? Pues entre ellos está el ingreso que podríamos tener si este mal se solucionase. Esos 21.000 millones, si bien se podría haber destinado a obras como la construcción de colegios, hospitales, el incremento de sueldos, por ejemplo, como podemos ver en la PPT, y lo que nos lanza, ¿no?, este centro de National Bureau of Economic Research, es que 7 de cada 10 peruanos toleran la corrupción, según su informe. 7 de cada 10 peruanos. Así esto se ha ido normalizando a lo largo del tiempo. Además que 1.800 millones de dólares es el resultado total de la corrupción sistémica que ha habido entre los años 90 y los años 2000. Entonces ahí nos vemos doblegados, ¿no? Entonces, impresionados por la cifra, porque
Asomado a esto todavía, hay 4.600 millones de dólares, los cuales pudieron haber sido destinados, según el informe, 36 hospitales con equipos tecnológicos avanzados, ¿no? Para poder atender a las personas, y esa cantidad equivale a 180 modernos colegios que se pudo haber creado en vez de que el dinero se haya perdido en corrupción, además de crear 100.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿qué haría, no, si se rescatase un poco, gran parte de este dinero? Sería que los peruanos podrían ganar hasta $1.800 más al año, si se reduciría este problema de corrupción, y que es muy importante también, ya que el sueldo, la remuneración vital actual, la mínima, es de 1.025 soles, que ha sido cambiada después de 930, los peruanos podrían ganar 600 soles más por mes. Eso ya es sacando cálculos, ¿no? Estadísticamente, a lo que equivale el 58% del sueldo mínimo vital actual, ¿no? Se ganaría 158% de lo que se gana hoy. Entonces, eso es de acuerdo, ¿no?, a los cálculos del investigador Roberto Chang, y es justamente el asociado y el encargado de hacer ese informe que les acabo de mencionar. Seguimos. Entonces, ¿qué otras cosas más se podría hacer? Cuando nosotros, la universidad entró en un evento, ¿verdad? El 16, 17 y 18 de noviembre, mi grupo y yo fuimos a la exposición de proyectos, y había un proyecto interesantísimo, ingeniera, la cual nos daba a conocer que se podría producir la energía a partir del hidrógeno verde, ¿no? Casualmente nosotros preguntamos cuál es el precio de todo su sistema, la cual es un sistema eléctrico mecánico, y le preguntamos, ¿no?, al expositor, y el expositor nos dijo, este pequeño sistema, porque realmente sí era un pequeño sistema, ingeniera, y nos dijo que estaba valorizado en 100.000 soles. Entonces era una cifra que no la veíamos pasar, ¿no? Y entonces lo que más necesitamos justamente en la universidad es que ya deberíamos tener, por ejemplo, un laboratorio especializado netamente en productos o en generar investigación en nanotecnología, por ejemplo, que es la nueva ruta a lo que apunta en la actualidad, ¿no? Y también en realidad virtual, en Learning Machine y en otros tantos eh, campos donde se podría tener más importancia. Entonces, todo este dinero se podría destinar a estos proyectos si, de ser así, no se perdiese, ¿no?, solamente en malversación de fondos, en actos de corrupción. Además, que se podría construir con esos 21.000 millones de soles que se va en corrupción, se podría construir tan solo con 1.000 millones, se puede hacer una central hidroeléctrica nueva, o incluso, se podría, ingeniera, se podría armar, ¿no?, un reactor nuclear en nuestra nación, pero si no hay un compromiso por parte de nuestras autoridades, prácticamente todo esto se cae, todo esto es en vano, ¿no? Entonces, continuamos con las soluciones. Continuamos con la exposición, pasen al siguiente PPT. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Nosotros que estamos en plena formación, continuamos con la PPT. Entonces, seguimos. Frente a esto hay un código de ética que funciona en el Colegio de Ingenieros del Perú. Seguimos, compañero Víctor. Ahí está, justamente, el Colegio de Ingenieros tiene un marco de ética reglamentado, ¿no? Y solamente vamos a citar un artículo 4 que me parece muy importante, es que la ley complementa y autoriza, ¿no?, al Colegio Nacional de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de ingeniería de la República y velar por que estas actividades se desarrollen dentro de las normas de ética profesional. Y es que nosotros, al ser ingenieros, vamos a entrar a trabajar en muchos de los factores técnicos y quizás administrativos que va a incumbir el desarrollo de los proyectos en la nación, ¿verdad? Y es que nosotros no debemos seguir esa corriente, ¿no?, que tanto daño le hace a nuestro país, solamente le causa retraso, solamente hace que proyectos maravillosos que pueden hacer avanzar a nuestro país simplemente se ven destruidos o desfalcados en la nada, ¿no? Seguimos. Aparte de ello, también ayudar o contribuir con el Plan Nacional de Integridad contra la Lucha de la Corrupción, ya que este plan ha sido evaluado y ha sido ya firmado, ¿no?, del 2018 al 2021, y también seguir, ¿no?, con este plan en cada puesto donde nos encontremos, o si estamos trabajando en un ente estatal o si estamos trabajando en un ente privado. Seguimos.
Eso también, aunque creo que ahí se distorsionó un poco, había más imágenes. Ya, pero bueno, ahí también tenemos otros datos, ingeniera, que el 4% de nuestro PBI es el promedio anual de lo que perdemos en corrupción. Y Wow. en la actualidad hay 32.000 procesados por corrupción en el país, Lima, y Lima y Ancash son las regiones con más funcionarios investigados. El Congreso de la República ha investigado más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Y primero es este flagelo, claro, el flagelo que les comentaba, ¿no? Que la delincuencia antes era el principal problema del país, pero ha sido desplazada por la corrupción. Y ahí vemos qué tanto impacta la corrupción como problemática. Seguimos. Y ahí tenemos, ¿no?, un encargo de modelo. ¿Cómo esto está tomado del Plan Nacional Integral de la Lucha contra la Corrupción? Y es que el liderazgo, y cuáles son los puntos que rescatamos de aquí, es que el liderazgo en las altas direcciones es importante. Nosotros, ya que vamos a cumplir ese rol, tienen que ser prescindible, ya que nuestro papel va a influir bastante cómo se manejan las decisiones en la empresa, si nosotros toleramos o no toleramos la corrupción, ¿no? De ahí, entonces, sería importante que fortalezcamos, ¿no?, la ética profesional y para de esa manera trabajar por el desarrollo del país. Siguiente. Muy Y ahora bien. mismo vamos a comparar, ¿no?, el Perú y el extranjero, ¿no? Siguiente. En margen de política, economía y un poco de avances tecnológicos, ¿no? Lo que más nos importa. República Popular China, 1949, ¿no? La República Popular China toma forma como inicio. Al inicio tenía una economía y un estado socialista, ¿no? Ya luego, pasaron también por una profunda época de hambruna y crisis que lo hizo cambiar a una economía social o a una economía liberal, ¿no?, más abierta del mercado. De esa manera fue que China salió de la pobreza y es lo que es hoy en día, más de 50 años, ya 50 años que cumplió desde su declaración como república, ¿no? A lo que le ayudó China bastante a su avance uno de ellos es los factores tecnológicos. Ellos no solo pedían que las empresas puedan venir a su nación y simplemente realizar las operaciones de comercio, sino ellos pedían lo que se llama la transferencia tecnológica. Y eso es muy importante, ya que en nuestro país también se iba a hacer eso. Sin embargo, con la reforma agraria de Velasco, todo ese plan se vino abajo. Y eso era muy importante para que pudiese continuar el desarrollo de nuestro país. Seguimos. El gobierno japonés, ¿no? Este es un gobierno que tiene una monarquía parlamentaria. Y ahorita lo vamos a comparar con nuestro país también. Y es que en la economía japonesa uno de sus principales ejes es que tienen una fuerte unidad entre productores, manufactureros y distribuidores. Seguimos. Una comparación rápida entre China y Perú, ¿no? Mientras que Perú ha tenido un cambio desde su independencia de 12 constituciones, China está en su quinto cambio de constitución. La economía en China, la economía es capitalista y neoliberal, y la política es comunista, mientras que en el Perú tenemos una economía social de mercado y nuestra política sí es neoliberal. En China se realiza investigación tecnológica, y a veces están en la punta, ¿no?, en el primer nivel. Por ejemplo, ellos ya están en el tema de computadoras cuánticas, mientras que en el Perú dependemos aún de la tecnología ya desarrollada, ¿no?, en los países europeos o asiáticos. Seguimos. Una comparación entre Japón y Perú. El índice de desarrollo humano. Mientras que en Japón podemos encontrar un índice de desarrollo humano de 0.25, en el Perú aún todavía tenemos un índice de desarrollo humano de 0,777. Mientras que Japón es una economía capitalista, Perú también sigue teniendo una economía social de mercado. Y un factor muy importante de comparar aquí es que también está la labor que realiza la gente, ¿no? Mientras que Japón, yo estoy seguro de que escucharon sobre las 5 S, que hizo que la empresa de Toyota pueda crecer bastante. Las 5 S, Seiton, era un marco de accionar de las empresas japonesas para que de esa manera ir creciendo y desarrollándose, ¿no? Y bueno, yo le doy pase a mi compañera Daira. Eso sería todo, ingeniera. Muy bien, muy bien. Un ratito antes de terminar, ¿puede regresar 3 láminas? Si no me equivoco, a ver, una, regrese. Para comenzar, él es Shinzo Abe, regrese a Japón.
Shinzo Abe, primer ministro, que lo asesinaron este año, hará 3 meses más o menos, ¿no? Ajá, Estaba en sí, campaña así es. política. Ingeniera, disculpe, aún todavía le falta exponer a mi compañera Daira. Ok, Sí, termine. ingeniero, Para buenas terminar, tardes. porque ya es, Sí, ya son las 6 de sí, la tarde. ¿Qué pasó? agilizando el tiempo un poco porque ya no nos alcanza. Empecemos primero comparando de manera general los aspectos del gobierno federal de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos se rige por 3 niveles del gobierno. El nivel federal, que es como la totalidad, como conocemos Estados Unidos, que garantiza la seguridad y la unidad política, también la unidad económica. Luego está el nivel estatal, donde hay 50 estados y cada uno de ellos tiene sus propias leyes, su autonomía. Y más a nivel local, tenemos la unidad mínima, que es el condado, que tiene responsabilidades de mantener y que se cumpla la ley en cada localidad del estado. Podría decirse que es como un símil con el Perú, serían las municipalidades, pero como podemos ver en Estados Unidos está mucho más organizado. Al ser una nación más grande, hay mayores divisiones y cada uno es independiente, como si cada uno de estos departamentos fuera independiente. Bien, otra diferencia con el Perú, analizando Estados Unidos, es que el Congreso de Estados Unidos es bicameral. Tiene una Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, que tiene 435 representantes, que están repartidos proporcionalmente según la población. La Cámara de Senados es una Cámara alta que tiene 10 senadores. Bien, acerca de los mandatos presidenciales, dura 4 años y se puede la reelección. No, en el Perú no se puede y pues el único, digamos, presidente más reciente que no ha sido reelegido ha sido Trump. Probablemente ya lo han escuchado y pues bueno, continuamos con la diapositiva, por favor. Bien, una comparativa más específica sería esta de Estados Unidos, que tiene una constitución vigente, que ha sido la primera que ha tenido y la única, que hasta ahora aún se mantiene, desde 1788, mientras que la del Perú, ya sabemos todos estos líos de cambio de constitución a lo largo de los años, y ahora se estaba planteando con la entrada de Pedro Castillo el cambio de una nueva constitución. Pero bueno, por ahora tenemos la constitución de 1993 y ya, mientras que Estados Unidos tan solo a lo largo de los años ha hecho ciertas enmiendas en contexto a los cambios políticos y económicos que se han dado. La economía de Estados Unidos es una economía capitalista mixta, cuyo sector, digamos, predominante es el sector terciario, el que se especializa en los servicios. Como por ejemplo podemos ver una imagen de el cine, el turismo, etcétera. Mientras que la economía peruana tiene que ver con la exportación de materias primas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Viendo el contexto de cuál es el principal mercado del Perú, que es de exportación de materias primas, podemos empezar a analizar uno de los mercados más importantes del peruano, ya que el Perú es un país minero. Aquí podemos ver, leyendo rápidamente, que la situación minera en el Perú ha empezado a decrecer. Aquí, por ejemplo, podemos decir que desde el año 2016, a partir de todas estas inestabilidades económicas que explicó anteriormente mi compañero Víctor, ha generado una sensación de inestabilidad, tanto así que se ha hecho, digamos, un efecto contundente en cuanto a la inversión extranjera en la minería. Siguiente, por favor. Bien, y más aún entrando al contexto actual del presidente Castillo, ya es muy, digamos, analizado y cuestionado la postura del presidente Castillo en frente a la, digamos, inversión extranjera, la inversión minera. Y se ha podido dar, pues a grandes rasgos, hemos podido notar, aquí vemos los datos, que en el mandato del presidente Castillo no se han solucionado los problemas, sino aún se mantienen. Y por ejemplo, aquí podemos ver que los conflictos que se han tenido en el 2022, la minería ha sido uno de los más, digamos, que ha reaccionado más. El presidente Castillo, muy lejos de haber dado una solución a este sector que es tan importante en el país, ha generado mucha más inestabilidad. Siguiente, por favor. El impacto económico con digamos, esta gran paliza que ha sufrido la minería es obviamente muchas pérdidas y también unas críticas, ya que, mira, aquí podemos citar que la visión que se tiene de la industria respecto a la política minera del gobierno de Pedro Castillo es de una falta clara de entendimiento de todo el potencial económico que este sector aporta directa e indirectamente a la economía del Perú.
También podemos ver allí, si se dan cuenta, la producción de cobre es una de las más importantes en el Perú y se ha visto con una variación negativa en estos años específicamente. Así que es bastante preocupante, ya que esto es lo que más nos mantiene, y si seguimos así con las políticas de Pedro Castillo y la corrupción en los gobiernos, no nos va a llevar a ningún camino ni futuro próspero. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la realidad peruana, ya que hemos abundado un poco en la minería, aquí podemos ver a grandes rasgos, y yo me voy a acelerar un poco más, sobre los problemas principales que tenemos en el Perú. Por ejemplo, la lucha de la pobreza, estábamos andando muy bien en el siglo XXI, pero últimamente ha empezado a retroceder. Aquí podemos ver algunos gráficos que ya no voy a poder entrar mucho a detalles por falta de tiempo. También, como dijo mi compañero, el otro gran problema es la corrupción en el Perú, ya que se lleva muchísima cantidad de dinero que puede ser distribuida a las personas que en verdad lo necesitan, un dinero que proviene de nosotros mismos y que se está malversando y podrían utilizarse para obras y el bienestar, mejor dicho, mejorar el país. Siguiente, por favor. Otro problema que ya lo tenemos presente día a día son los hurtos y los robos. Aquí podemos ver algunos datos acerca de cuáles son en los que más se recurre. La evolución del 2020 a 2021 hemos visto que en vez de disminuir se está agravando. Todo esto viene en el contexto de la crisis política, la crisis económica, la inseguridad sigue aumentando. Vemos que el ambiente no es muy próspero para que el Perú siga avanzando. Y eso es en aspectos generales. Aquí, si desean, pueden ir leyendo un poco más a detalle, pero siguiente diapositiva, por favor. Bien, todo, bueno, pasa, siguiente, por favor. Esto ya no nos alcanza el tiempo. Bien, viendo todo este aspecto general de cuáles son los problemas, en qué situación estamos en cuanto a la política, a la ética de los gobernantes que se encuentran, aquí tenemos unas ciertas, propuestas para poder mejorar el Perú desde nuestras posiciones, que somos ciudadanos. Aquí, por ejemplo, tenemos una cita de Manuel González Prada que dice: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Esto representa muy bien el punto segundo, que es promover la educación e información ciudadana para una mejor elección de representantes sin antecedentes penales. Somos nosotros quienes tenemos que llevar el cambio. Si es que también, aparte de eso, reformamos y fortalecemos la planilla educativa para sembrar la responsabilidad, la ética y todo ese unir ciudadano, los próximos representantes van a tener mucho más criterio y van a estar más ligados a representar al Perú más que representarse ellos mismos, como estamos viendo en la actualidad. Bien, otros aspectos que podemos hacer es la reforma de leyes y acuerdos para sancionar los actos de corrupción. Como hemos estado viendo, mi compañero ya mencionó un gráfico, que es una de las propuestas, pero necesitamos seguir fortaleciendo esto desde el mismo poder legislativo, que ahora vemos que está muy truncado por las propias mafias y los propios intereses propios que se tienen. Por eso es importante empezar primero desde la educación, cambiar la mentalidad de las personas para que podamos juntos llegar a traer una nueva calidad de políticos, y no tan solo necesitamos ser políticos para cambiar el país, sino nosotros con nuestro propio accionar de no contribuir con la corrupción, que pensamos muchas veces que la corrupción es simplemente las altas esferas, el presidente, etcétera, pero muchas veces, muchos de nosotros pecamos en coimar a un policía o etcétera, simplemente para evadir una responsabilidad. Tenemos que cambiar desde el interno para el externo. Otro tipo de problemas que tenemos y tenemos que atacar para mejorar el Perú de manera general es de fortalecer a la policía para una lucha frontal contra la delincuencia, porque si no lo hacemos van a seguir pues ahí pululando, y se trata de fortalecer también las acciones de corrección, ya que muchas veces vemos que atrapan a los delincuentes o simplemente la burocracia envuelve todos estos casos y no se llega nunca a una sentencia, o mejor dicho, se llega muy tardíamente a una sentencia. Ya vemos ahí el caso de los presidentes prófugos o ya en la vida diaria de ciertos delincuentes menores. También tenemos que ver que es importante para toda la población
reforzar el sector salud para poder mejorar la calidad de vida. Y si es que nosotros implementamos desde nosotros la ética de profesionales como ingenieros, si es que al crecer en nuestra carrera, en nuestro plan de trabajo que hagamos, vamos aportando con esto de la reforma, de ir enseñando la ética a las personas, a nuestros propios hijos, poco a poco vamos a ir cambiando en la ciudadanía la mentalidad y así podremos mejorar el Perú a largo plazo. Bien, esto ha sido todo, ingeniera, espero que hayan podido escuchar bastante, retener algunas cosas, hemos tratado de hacer un resumen, yo me he acelerado un poco, realmente es una pena que no haya podido hacer digamos, ahondar en cada parte porque tenía partes específicas y estadísticas, pero se ha dado el mejor esfuerzo. Espero que haya podido escuchar y disfrutarlo. Muchas gracias. Sí, ingeniera Mondragón, disculpe, antes de que finalice todo este ha sido el resultado, ¿no?, de mi grupo a lo largo de 2 días de exposición y espero que haya sido de su agrado, ingeniera. Muchas gracias. Hemos aprendido bastante, pero qué lástima que no podemos hacer preguntas porque ya el tiempo nos mata. Pero sí, me ha gustado la exposición, porque para alguien joven como ustedes, para mí que ya me conozco la historia, para ustedes que la están sistematizando, creo que ha sido un buen ejercicio y de eso se trata, ¿no? Lo interesante es que en el futuro aprendan a ser más, ¿cómo se dice?, más concretos. Vender su idea en 3 minutos es todo un ejercicio, no se imaginan, es todo un ejercicio, no es fácil, pero poco a poco lo debemos de lograr. Ok, entonces, no tengo mucho tiempo, tenemos que pasar lista. Qué terrible, ¿dónde está Orso? ¿Dónde está acá? ¿Alguno de ustedes tiene que salir a clase ahorita? Yo, profesora, tengo el tiempo justo, disculpe, ingeniera. Ya, 5, PHU. Ok, entramos para pasar la lista. Estoy compartiendo. Comparto pantalla, comparto la lista. Comparto. Ay, Dios mío, qué hecha de asistencia. Y ustedes están aquí. Ya. Muy bien, la asistencia pendiente. Ok, ya le pondré la lista, el nombre, que es Estado. Parte 2. Aburto, Alejandro, Alguay, Alvarado. ¿Alguay? Sí, presente, Alguay. Gracias. Alvarado, Aymachoque, Bazán, Castillo, Chagua. Presente. Chagua creo que estuvo. Presente, Miss. Chagua presente, profesora. Chagua también, ¿verdad? Chagua presente, profesora. Buenas Correcto, tardes. gracias. Chero, Cori, González, Guillermo, Gomán, Lavado, Loli, López Castro, Presente. ¿verdad? Mondalgo, Morán, Oviedo. Presente, profesora. ¿Quién? Morán. Morán, gracias. Oviedo, Regalado, Retuerto. Presente, profesora. ¿Quién? Regalado. Regalado, Postillos, Jonathan. Muy bien, gracias. Retuerto, Rondán, Salinas. Presente, Salinas, profesora. Claro, gracias. Soriano. Presente, Soriano, profesor. Gracias. Suárez. Beitemilla. Beitemilla presente, profesora. Ya. Villegas. 10 personas deben estar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta alguien. A ver, Aburto, Alejandro, Alvarado, Almachoque, Bazán, Chero, Cori, González, Guillermo, Guamán, Lavado, Loli, Mondalgo, Oviedo, Retuerto, Rondán, Suárez, Villegas. Sé que falta alguien, pero no sé quién es. Ok, no puedo hacer nada. Por favor,
¿Alguien está en el chat que esté presente? No, ok. Chagua ya está. Chagua ya lo puse. ¿No? Ok, no se encuentra Villegas, Suárez, Rondán, Retuerto, Oviedo, Mondalgo, Loli, Lavado, Román, Guillermo, González, Cori, Chero. Chero estaba acá. No, Chagua. Chero. Chagua ya está. Chero. Bazán. Aymachoque. Alvarado. Alejandro. Agurto. Ok. Muchas gracias. Profesora, disculpe, tengo una consulta. Para la próxima semana, el grupo 3 en el que estoy le toca exponer, pero 7. usted mencionó que eran 2 días de exposición, sin embargo, el día jueves, si no me equivoco, es la tercera PC. ¿Cómo haríamos nosotros? Ajá. O no hay opción más que a la tercera PC. ¿Qué tema es el de ustedes? Organizaciones políticas. Ya, ok. Es el tema que no va a entrar en la práctica. Pero ¿cómo expondríamos? Solo el día miércoles nosotros. Ya nos queda el miércoles 15, ¿verdad? O 14. 14, ¿no? Nos queda el 14 y El 21. miércoles 7, el miércoles 7 es la exposición de nosotros. Pero es la práctica 3. Y el 8 es la PC. Y el 8 es la PC. Ah, creo que dijimos que el 8 la PC la hacíamos de todas maneras virtual. ¿Recuerdan que dijeron eso? El día jueves va a ser la práctica virtual. ¿Hasta qué temas vendría? ¿No? El día jueves es la PC virtual. Ya, entonces no tendremos inconveniente, ¿verdad? Para su exposición. Solamente un día. Pero procuren hacer una, ¿cómo se dice? Una presentación más, muy ajustada, muy concreta. Ya, No la hagan tan entonces grande. solo el día miércoles nomás. Ya. Pues, ¿ya? Ok, gracias. Solo el día miércoles. Ok. Entonces nos vamos retirando. Muchísimas gracias. Estoy cerrando acá. Y fin. Me falta acabar aquí. Marcar la hora de salida. Si no, no salgo. Muy bien. Dejo de compartir. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuídense, por favor, cuídense. Profesora, disculpe, y pues, respecto a nuestras notas de las exposiciones, ¿ya usted ya la va a poner? Ah, la nota de... Ay. Completó, la nota de hoy es 17. Han completado con el objetivo de hacer un resumen para toda la clase, para su edad, para su juventud, pero la capacidad de ser exposiciones sucintas más pequeñas, esa es la que les baja un poquito el puntaje, que no nos ha dejado tiempo para discutir. Ok, 17. En ese momento lo estoy poniendo. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego, profesora. Muchas gracias por su apoyo.